Aleluya. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Alaba al Señor con todo Santo es tu tu corazón nombre, esta Señor. mañana. Aleluya. Vive, Él vive, por siempre reinarás. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Santo Dios.
bendecimos, Señor, en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Santo Gloria es a tu nombre, Dios. Señor. Te adoramos, Señor. Eres digno de Gloria a alabar. Dios. Eres el creador de los cielos y de la tierra, Dios poderoso, invencible. Aleluya. Aleluya. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Soy luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Aleluya. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Todo existe por Él y para Él, así que adórale, hermano, en esta mañana. Decláralo. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dígale, Dios poderoso, Dios poderoso, de ti canta la creación. Gracias, Señor, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre te exaltaremos, Señor creador poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Tú eres digno de Aleluya. ser alabado. Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres digno, Señor, te adoramos. Santo Señor. Te adoramos,
Tú eres Dios poderoso, Dios vencedor, al cual damos la honra y la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Aleluya. Nuestra alma te bendice, nuestra alma te exalta a ti, oh Altísimo. Digno es ser Cordero de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Adora su nombre, adórale en esta mañana. Aquel que es digno de ser alabado. Tú eres digno, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín dentro de nosotros. Puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. ¿Por qué? Decláralo. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Oh, yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en él. 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 Gracias por ese amor incondicional. Gracias por esa perfecta gracia. Gracias porque tu misericordia alumbró nuestras vidas. Y ese amor inmerecido hoy lo tenemos. Gracias. Por pura gracia hoy tú nos amas, nos perdonas, nos limpias. Por eso cantamos. Jesús. Ah, ah.
Tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya. Tenemos a ti, lo tenemos todo, 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 Señor. Aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor.
Recibe la adoración de tus hijos. Recibe la adoración de tus hijos. Mi amado es el más hermoso entre millares y millares de hermosos ángeles. Tú eres el más hermoso, tú eres el más bello. Tu gloria sobrepasa la gloria del universo. Tu gloria sobrepasa la belleza de los cielos. Tu gloria sobrepasa la belleza de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. Tu gloria sobrepasa todo. Porque eres el más bello, el más majestuoso, el más grande de los siglos de los siglos. Mi amado es el más bello. Mi amado es el más hermoso entre millares y millares de ángeles. Mi amado es el más bello. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Aleluya. Gloria a Dios. Eres hermoso, Señor. Aleluya. Por ese amor está usted aquí en esta mañana. Aleluya. Por ese amor incomprensible. Aleluya. Que no entendemos. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Precioso No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí,
hacía por ti, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, pensabas, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural. Cántalo, es profundo, aleluya, y es ancho. Cántalo, cántalo. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, aleluya, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender. Aleluya, sobrenatural. Dígale en cada clavo, cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, y por mí, aleluya. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, y lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, aleluya, lo hacías por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cantamos una alabanza que describe su amor, que describe que somos el objeto de su amor y que describe la demostración de su amor. En cada latigazo que te dieron, lo hacía por mí. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, lo hacía por nosotros. Él murió por nosotros. La ira de Dios cayó sobre Él en vez de caer sobre nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice su palabra. Juan, sin poder decir el tamaño real de su amor, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo,
en pago por nuestro pecado. Queremos nosotros en esta mañana recordar, conmemorar su sacrificio en la cruz del Calvario. Y como Él lo estableció en aquella noche justo antes de su crucifixión, justo antes del momento de Getsemaní, cuando su agonía era tan grande que su sudor, Lucas lo describe que era como gota de sangre que caía. Su agonía era tan grande que le pedía al Padre que pasara de él esa copa. Su agonía era tan grande por la carga que estaba llevando, la carga de tu pecado y mi pecado, que le dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Nadie ha vivido una crisis semejante. La carta a los Hebreos dice que no hemos vivido tal contradicción de pecadores como Él la vivió. La carta a los Hebreos dice que nuestra lucha no ha sido hasta la sangre. La carga que Él llevó es la carga más pesada que una persona ha podido llevar en toda la historia de la humanidad. La carga de tu pecado y de mi pecado. Así que en esta mañana, para participar de este tiempo de Santa Cena, voy a llamar a los pastores de este lugar, Armando, Giovanni, y vamos a llamar a los diáconos que nos ayudan en esta mañana en la administración de la Cena del Señor. El propósito de ella es que recordemos su sacrificio en la cruz, que recordemos el pago por nuestras rebeliones. Aquí tenemos pan, que es un símbolo de su cuerpo que fue partido por nosotros, y tenemos jugo de uva, que es símbolo de su sangre que fue derramada, esa sangre con la cual pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Así que vamos a orar por este pan. El pastor Armando va a orar por este pan y el pastor Giovanni va a orar por el vino. Gloria al Señor. En esta mañana le damos la bienvenida a todos aquellos que están con nosotros por primera vez. ¿Hay alguien que está con nosotros por primera vez en esta mañana? ¿Hay alguien? Gloria al Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Queremos que se ponga a invitarle a ponerse sobre sus pies, porque queremos darle un abrazo de bienvenida a este lugar. Muy bienvenida. Sea su vida bendecida en el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos, bienvenidos a Camino de Victoria. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Camino de Victoria. Bienvenido. Saluda al que está a su lado. Saluda al que está a tu lado. Dale un abrazo a tu hermano. Saluda a 5 personas que contigo no han llegado. Saluda al que está a tu lado. Dale un abrazo a tu hermano. Saluda a 5 personas que contigo no han llegado. Bienvenidos, bienvenidos a Camino de Victoria. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Camino de Victoria. Bienvenidos. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. El mes pasado teníamos nosotros un tema, el tema del mes. ¿Cuál era el tema del mes? El poder de su palabra. Y todo el mes estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, de la maravillosa palabra de Dios.
Y el martes tuvimos una gran actividad en este lugar, una maravillosa actividad titulada Celebrando el Poder de su Palabra, donde nos gozamos en ese día escuchando testimonio de cómo la palabra de Dios había ayudado a algunos de nuestros hermanos en algún momento de su vida, en alguna crisis que presentó en su vida, y nos gozábamos en ese día. Este mes de octubre se celebra, ¿qué se celebra este mes de octubre? El mes de la Reforma Protestante. El mes de la Reforma. ¿Cuántos saben lo que fue la Reforma Protestante? Levante sus manos, déjenme ver lo que saben lo que fue la Reforma Protestante. Tenemos una cuanta gente que saben lo que fue la Reforma Protestante. Y por eso cada año nosotros en este lugar, durante este mes, estamos hablando de ese acontecimiento histórico que cambió el mundo hasta el día de hoy. Pero ese acontecimiento histórico está muy relacionado al poder de la palabra de Dios. Los avivamientos que han ocurrido a través de la historia de la iglesia han estado relacionados al poder de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios tiene poder para encender la llama y el fuego espiritual en el corazón del ser humano. La palabra de Dios tiene poder para traer, avivar, para traer avivamiento a una iglesia que en un momento determinado ha estado soñolienta y ha estado casi muerta. Dios a través de su palabra ha traído avivamiento. Yo quiero invitarle a abrir sus Biblias en esta mañana en la carta a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 16 y 17, dos versículos muy conocidos. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y puesto de pie en este día leemos la poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos han leído este pasaje bíblico? ¿Cuántos los han escuchado? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado de este pasaje? Dice así en el nombre de Jesús: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que, ¿para qué? ¿A quiénes? Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, ¿qué sucede? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, a esta hora te damos gracias. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque podemos tenerla en nuestro idioma. Gracias porque Dios habla en español. Te damos gracias en esta mañana porque podemos estar reunidos en este lugar, donde te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor, hemos recordado con profundidad, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz. Te damos gracias porque podemos sentarnos a escuchar tu palabra, la explicación de tu palabra. Te ruego, Señor, en esta mañana que tu palabra penetre en nuestros corazones hasta partir el alma. Te ruego, Dios, que tú uses mi vida para exponer tu palabra. Nunca podría hacerlo sin tu gracia, sin el mover de tu Espíritu Santo. Pero nunca, Señor, mis hermanos pudieran entenderla sin que tu Espíritu Santo prepare el corazón para recibirla. Te rogamos, Dios, que tú pongas
todas las circunstancias necesarias para que tu nombre sea glorificado y tu palabra sea glorificada en medio nuestro. Gracias, Señor, te damos por esta maravillosa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Teníamos aquí hace un momento una imagen, aquí está. Es un monumento que se levantó en el 1868 y es un monumento que conmemora precisamente la Reforma Protestante. En ese monumento que está en la ciudad de Worms, donde se dio el enfrentamiento entre el clero católico y Martín Lutero, buscando el clero católico que Martín Lutero se retractara de lo que él había escrito en sus 95 tesis que fueron colgadas en la capilla de Wittenberg. En ese enfrentamiento ocurrió ahí en esa ciudad de Worms. ¿Qué buscaba el clero católico? Como le decía, que él se retractara. Y sencillamente terminó diciendo: no puedo retractarme porque mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Martín Lutero es la chispa que encendió la Reforma. Fue la persona que Dios usó para dar inicio a este gran movimiento que ha impactado a toda la humanidad. En ese monumento aparece Martín Lutero en el centro, pero aquí debajo aparecen 4 estatuas conmemorativas de 4 personas que fueron las que Dios usó en la pre-reforma. ¿Cuáles son estos 4 personajes? Está Pedro de Bardo, francés, un hombre muy adinerado, un hombre que sintió la necesidad profunda en su corazón, esa necesidad de Dios, y que en un momento determinado Dios lo impactó. No se sabe cuál fue la forma que lo hizo. Unos dicen que fue por la muerte de un amigo muy cercano a él, y otros dicen que fue que escuchó un cántico espiritual que alguien cantaba. Su corazón fue impactado y él quería conocer a Dios y quería leer su palabra, pero no existía la palabra, este libro, la Biblia, en su lenguaje, porque la única traducción que existía era la Vulgata latina. Y entonces él no podía. El hombre muy adinerado le pagó a unas personas muy expertas para que tradujeran la Biblia del griego a su idioma francés. Y buscó la ayuda de un sacerdote. Y el sacerdote comparte con él la parábola del joven rico. Y cuando él escucha esta parábola, el hombre que era de mucho dinero, el hombre lo que hizo fue repartir toda su fortuna y quedarse en cero y comenzar entonces a proclamar la palabra de Dios. Proclamando la palabra de Dios y conociendo la palabra de Dios, se dio cuenta de que algo no andaba bien en la iglesia tradicional. Y el hombre se levanta a predicar sobre la gracia de Dios y que el evangelio y que la salvación es por gracia, y eso chocó contra la iglesia tradicional. El hombre termina excomulgado y termina declarado hereje. Eso fue en 1170 y algo. Pasado el tiempo, y aparece aquí la estatua conmemorativa de ese otro personaje, que es John Wycliffe, inglés, clérigo también. El hombre comienza a estudiar la palabra de Dios y comienza a traducir la Biblia al idioma inglés. Pero cuando la iglesia tradicional se da cuenta, entonces lo enfrentan y es declarado también como hereje por tener contacto con este libro maravilloso. Dios estaba guiando todo este movimiento. Este señor Juan Wycliffe
murió. En ese proceso él murió preso. Y después de muerto, 46 años después, la iglesia lo condena, 46 años después de muerto, lo condena, sacan sus huesos de la tumba, los queman y lo esparcen a un río. John Wycliffe, traductor de este libro, de los idiomas originales al inglés. Pasado el tiempo, y aparece también ahí en esa estatua, al pie de la estatua, del monumento, otro señor llamado Juan Hus, checoslovaquio. Este señor, también sacerdote, comienza a predicar algunas doctrinas que chocaban contra la iglesia, precisamente esa doctrina de que la salvación es por gracia y no por obra. Inmediatamente es perseguido, es juzgado, es condenado, es declarado hereje y es condenado a la hoguera. Murió quemado en una hoguera. Tiempo después, en Italia, aparece otra persona que está ahí en esa estatua, su estatua está ahí, llamado Jerónimo de Savonarola. Igual, sacerdote, pero que Dios empieza a abrirle los ojos a través de su palabra. El hombre comienza a predicar en contra de la inmoralidad de la cúpula de la iglesia tradicional y comienza a predicar que el evangelio es por gracia y no por obra. Perseguido, condenado y también quemado en la hoguera. Esas 4 personas son esas personas que Dios usó previo a lo que habría de pasar con Martín Lutero. Martín Lutero estaba influenciado por algunos de ellos. Martín Lutero, que fue aquel monje agustino que fue impactado por el estudio de la palabra y que se dio cuenta de que la salvación no es por obra, sino por gracia, entonces comenzó también un movimiento, y ese movimiento fue denominado la Reforma Protestante en el 1517. Así que si nosotros vemos el punto común, ellos tienen varios puntos en común, pero el más predominante de los puntos que tuvieron todas esas personas, el punto común y determinante, fue el conocer la palabra de Dios. Fue el tener contacto con la palabra de Dios. ¿Es importante la palabra de Dios? ¿Es poderosa la palabra de Dios? Claro que es importante y es poderosa y es imprescindible para conocer a Dios en su revelación especial. No podemos conocer a Dios si no le conocemos a través de su palabra. Jesús oró en ese capítulo 17 y dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Así que nosotros acabamos de leer 2 versículos en la palabra, y uno de ellos fue el versículo determinante para impactar el corazón de Martín Lutero y traer lo que hoy conocemos nosotros como Reforma Protestante, de la cual tú y yo somos beneficiarios. Así que veamos nosotros estos 2 versículos que nosotros acabamos de leer en la carta a los Romanos, en su capítulo 1. Ese versículo 16 lo conocemos y lo podemos decir hasta de memoria. ¿Qué ustedes creen si lo decimos de memoria? 1, 2 y 3. A todo aquel, al judío primeramente y también al griego.
Cuando nosotros leemos los versículos anteriores, porque en este versículo le está dando una razón. Mire el versículo 16, él dice, porque él está dando una razón, él está explicando por qué él no se avergüenza del evangelio. Claro que esa razón que él está dando está conectada a los versículos anteriores, porque dice el 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Y dice el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué? Soy deudor. Él tiene una deuda. Y el 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que el apóstol Pablo se sentía endeudado con cada persona a los cuales él pudiera predicarle el evangelio. Él lo veía como una deuda que él debía pagar. Pero también nos habla ahí el 15 que en el corazón de él había una urgencia de predicar el evangelio. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros también el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy. Así que había un compromiso de la predicación del evangelio y había también una urgencia en el corazón. ¿Cuántos tienen compromiso por predicar el evangelio? ¿Y cuántos tienen esa urgencia de predicar el evangelio? Deuda, compromiso y urgencia. Entonces en ese versículo 16, él da la razón de esas dos condiciones que tenía en el corazón. Él dice, por esto no me avergüenzo del evangelio. Nosotros pudiéramos ver esa expresión desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, no me avergüenzo. ¿Quién se avergüenza de algún estatus en su vida? De tener estatus. ¿Quién se avergüenza? Nos gusta. Veamos en ese versículo el estatus del evangelio. En esa parte A de ese versículo. ¿Quién se avergüenza de tener una posición relevante? Nadie. ¿Quién se avergüenza de tener prestigio en su vida? Nadie. ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es el resultado de lo que no nos gusta que nos vean en relación a los demás o en relación a algo que nosotros hemos hecho. Nos avergonzamos de nosotros mismos en momentos determinados de nuestras vidas porque hemos obrado mal o porque tenemos una deficiencia en nuestras vidas. Tengo una deficiencia física y me avergüenzo de la deficiencia física. Pero también me puedo sentir avergonzado de otros. Los padres que los muchachos son malcriados y le hacen pasar delante de la gente una. Se avergüenza, ¿verdad? Esos muchachos que están en la universidad y posiblemente el padre está haciendo un gran esfuerzo, se está negando a él mismo para tenerlo en la universidad y va la mamá a visitarlo y tal vez no va en las mejores condiciones y delante de sus amigos muchos pueden avergonzarse. O la muchacha que tiene el novio y el novio la invita a salir. Esta tarde vamos a salir a comer helado. Vamos a salir a comer algo. Ay, está bien.
Y la muchacha bien cambiadita, bien preparadita, espera al novio. Y el novio llega en un Volkswagen viejo de tal lado, que se va moviendo cuando va corriendo. Y la muchacha que lo ve desde su casa, ¿qué puede sentir? Y la familia que está esperando, porque la familia siempre están esperando que los novios de sus hijas sean gente. A nosotros no nos sucede eso, le sucede a otra gente por ahí, que ve este espectáculo de carro que va llegando y además con el mofle pichado para llamar bien la atención. Porque ahí se llama bien la atención. Y la familia que está viendo desde adentro, ¿qué siente? ¿Qué podría sentir? Quieren que la tierra se lo trague en ese momento. Es más, que el vecindario completo esté anestesiado y dormido y que nada lo pueda despertar. Vergüenza. Así que sentimos nosotros vergüenza por las cosas que nos restan, no por las que nos suman. Y todas las miradas que puedan ser enfocadas en las debilidades nuestras, eso a nosotros nos causa vergüenza. Así que el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? En Roma. ¿Y qué era Roma? ¿Qué era Roma? La ciudad de Roma, ¿qué era? La capital del imperio romano. Y entonces él le escribe esta carta. Pablo sabía que en Roma pudieran haber personas que sí se avergonzaban del evangelio. Aquí no. Eso existía en Roma, en una ciudad muy lejana a República Dominicana y muy lejana a este punto donde estamos nosotros hoy. Aquí no hay gente que se avergüenza del evangelio. Aquí todos nos sentimos bien. Pablo entonces está escribiéndole a una iglesia que posiblemente él sabía que había gente ahí que tenía cierto prestigio y cierto estatus y que podía en un momento determinado sentir vergüenza. Y él escribe: porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo pondera la situación que tiene que afrontar. Pablo se ha convertido en el principal actor, porque Dios lo escogió para llevar su evangelio a los gentiles. Él se ha preparado para la presentación y la difusión del evangelio. Todas las miradas, él puede percibir las miradas de la gente cuando se para a predicar el evangelio en un tiempo donde el evangelio era desconocido. Porque nosotros predicamos el evangelio en un tiempo donde el evangelio es conocido. Y esa iglesia tradicional hizo su función en un momento determinado porque habló de Cristo, aunque lo hacía acompañar de otras cosas, y eso es falsa doctrina. Pero nosotros predicamos en un terreno que ha sido preparado y que ha sido allanado. El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo era de los pioneros, y los pioneros pasan trabajo, mis hermanos. En cualquier área, los pioneros, los que abren camino, los que abren brecha, pasan trabajo. Así que el hombre estaba parado frente a los judíos primeramente y atacados por los judíos. Estaba parado frente a los griegos y era la burla de los griegos. Recuerden aquel capítulo del libro de los Hechos donde cuando él estaba en el Areópago, el centro de toda la sabiduría griega, donde él le predicó. Algunos terminaron diciendo: otros días te vamos a escuchar, burlándose de él.
y estaba entonces frente a una cultura que era la cultura del imperio, el imperio gobernante en ese tiempo y el imperio más fuerte que ha existido en toda la historia de la humanidad. Así que todas las miradas estaban puestas ahí. Predicando un evangelio negado por los judíos, predicando un evangelio negado por la cultura griega y predicando un evangelio negado también por los romanos. Así que el creyente no era visto bien. El creyente era visto muy mal. Y el hombre, con su valentía, se paraba y predicaba el evangelio. Claro, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, era tan fácil para un romano recibir como bueno y válido el evangelio. Porque, ¿en qué consiste el evangelio? El evangelio es la historia de ¿quién? De Cristo. ¿Y quién era Cristo, humanamente hablando? Uno que nació en una provincia sin mucha importancia, allá en Palestina, un judío, que además no tenía ninguna relevancia humana, porque ¿cuál era la función que él hacía? Era un carpintero. Y además de eso, era un hombre odiado por su propia gente, los judíos. Y además de eso, era uno que había sido crucificado ¿por quiénes? Por los romanos. Y además de eso, había sido crucificado con dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces el evangelio que Pablo habría de predicar era el evangelio de ese hombre en la metrópoli principal del imperio romano. La pregunta en esta mañana: ¿tenía motivo para avergonzarse del evangelio? Humanamente hablando, tenía motivo. Y nosotros tenemos motivo para avergonzarnos del evangelio. Era mejor hablar de Sócrates, de Aristóteles, de Tales de Mileto, de Pitágoras, que eran filósofos griegos. O mejor hablamos de Cicerón, Séneca, Plinio, que eran filósofos romanos. Muchos de ellos de ese tiempo. Era mejor, da más prestigio hablar de esto. Pero salir en una reunión importante con el tema del evangelio no era tan sencillo. El asunto que Pablo no pensaba como tú y yo pensamos. Pablo había sido impactado por el mensaje que él estaba predicando. El mensaje se le había revelado a él. El mensaje lo había recibido no de los hombres, como lo dice en Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Yo no he aprendido el evangelio de hombre, me ha sido revelado por Jesucristo. Así que en primer lugar, él se aseguraba y estaba cimentado que el mensaje que él estaba predicando, Dios se lo había revelado a él, y que era un mensaje de Dios y que era un mensaje poderoso. Él conocía el origen del mensaje, pero él conocía la característica del mensaje que él estaba predicando. Él conocía que el mensaje es el único mensaje que puede traer vida eterna al ser humano perdido en su pecado. En segundo lugar, él sabía que su mensaje era insustituible. Y en tercer lugar, él sabía que su mensaje era la respuesta de Dios. Y es la respuesta de Dios al hombre que está perdido en su pecado. Porque no hay otra forma de que el ser humano salga de su pecado, sino por aceptar el evangelio como bueno y válido. Pero posiblemente tengamos nosotros algunas razones de nuestra vergüenza. ¿Cuántos se han avergonzado del evangelio en un momento determinado? Con sinceridad, hermano, ¿cuántos se han avergonzado del evangelio en un momento determinado? Wow. Mire, no, estamos en el cielo.
Pero posible motivo puede ser el desconocimiento. No conocemos bien el Evangelio y entonces al no conocerlo bien nos da vergüenza proclamar el Evangelio. Posiblemente tenemos desconocimiento intelectual, espiritual o experimental también del Evangelio. Posiblemente la falta de fe, aunque no lo creo, porque no lo creo tanto, no lo voy a compartir. Posiblemente no lo esté viviendo y como no lo vivo, no me atrevo, me da vergüenza. O posiblemente también ignoro que Dios me llamó a mí a predicar el Evangelio. Todos los que han sido salvos están convocados por Dios a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Así que esa es la forma negativa. No me avergüenzo del Evangelio. Pero también podemos nosotros verlo de una forma positiva. Que pudiéramos nosotros decir, Él está diciendo con esa expresión, no me avergüenzo del Evangelio. Él está diciendo, me siento orgulloso del Evangelio. Amén. Me siento satisfecho del Evangelio. Pablo se sentía orgulloso, claro, no en el término que nosotros conocemos orgullo. Él se sentía orgulloso del mensaje. Podía presentarlo a los opositores con osadía y valentía. Se paraba delante de los reyes en ese momento y le predicaba el Evangelio. Se paraba delante de los funcionarios altos del Imperio Romano y le predicaba el Evangelio. A tal punto que algunos dijeron, por poco me persuade a ser cristianos. A ser cristiano. Se lo podía presentar a todo. Podía presentárselo a los opositores de él. Podía presentárselo a todo el mundo, a todo. Tenía una deuda de presentárselo. ¿Sabe por qué? Porque para él el Evangelio era lo mejor. Lo mejor. El Evangelio le da estatua al ser humano. El mensaje del Evangelio es el mensaje más alto que nosotros podemos escuchar. El mensaje del Evangelio es el mejor mensaje que nosotros podemos compartir. El mensaje del Evangelio es poderoso para transformar el corazón del ser humano. El mensaje del Evangelio posiblemente para muchos no sea muchas cosas, pero para los que han sido impactados por el Evangelio es el mejor mensaje que nosotros tenemos y que podemos compartir con otros. El mensaje del Evangelio. Bendito sea su nombre. Así que mis hermanos, esos prereformadores y los reformadores conocieron la verdad del Evangelio y eso los cambió a ellos y cambió a gran parte de la humanidad. No hay otro mensaje mejor que el Evangelio. Está por encima de todos los demás mensajes. El Evangelio es lo mejor. Diga conmigo en esta mañana, el Evangelio es lo mejor. Es lo mejor. Por eso Pablo podía decir, no me avergüenzo del Evangelio. Pero si seguimos leyendo nosotros el versículo 16, la parte B nos habla de la potencia del Evangelio. Versículo 16b dice, porque es para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Nosotros estamos viviendo tiempo donde hay muchos vientos de guerra. Muchos vientos de guerra. Estamos escuchando de guerra de aquel lado del mundo. Nosotros tenemos una frontera militarizada. Hay guerra por aquí. Se habla de China contra Estados Unidos, de Rusia contra Estados Unidos. Se habla, mis hermanos, en este tiempo es un tiempo donde vamos rumbo a una situación muy grave si Dios no mete su mano. Entonces, ¿qué hacen las naciones? Bueno, esas potencias mundiales tienen sus armas para responder en un momento determinado. Se habla de armas nucleares,
Se habla de armas de otro tipo que tienen un gran poder de destrucción. ¿Recuerdan la historia de Japón? ¿Recuerda de Hiroshima? ¿Recuerda Nagasaki? ¿Qué sucedió en esas dos ciudades en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial? Una bomba lanzada sobre la ciudad de Nagasaki y 3 días después otra bomba lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. El efecto inmediato en el acto fueron más de 200,000 personas que perdieron la vida. Los que estaban más en el centro, esos fueron desintegrados en el acto. Los que estaban un poco más alejados, esa gente, se narran algunos que fueron testigos de eso y todavía siguieron con vida en los últimos tiempos. La persona caminaba con la piel colgándole por todas partes, quemados totalmente. Y las potencias ¿cómo se dice? Se mofan de su poder destructivo. Armas nucleares. Y hoy escuchamos de las amenazas de una de las potencias. Si tengo que usar las armas nucleares, las voy a usar. Y el otro le dice, si tú las usas, nosotros también tenemos con quien responder. Y la verdad, mis hermanos, es que hay armas que pueden destruir este planeta en minutos. Pero ellos no pueden hacerlo porque la última palabra la tiene Dios. Es Dios quien sabe. No son ellos los que saben. Así que ellos se ufaman o se mofan de tener las armas más poderosas para destrucción, para destruir. Sin embargo, Pablo está hablando aquí que el evangelio es poder de Dios. El mensaje del evangelio va impregnado con todo el poder de Dios para penetrar a un hombre pecador, hacerlo levantar de la tumba, hacerlo levantar de los muertos y darle vida nueva. Y eso nada más lo hace alguien que tiene poder y un mensaje que tiene poder. Y ese mensaje es el evangelio. Aleluya. Así que en el mensaje del evangelio va impregnado todo el poder de Dios. Un poder tan eficiente que puede salvar por sí solo. No necesita de otras cosas, que lo adornemos con otras cosas. No, el evangelio no necesita eso. El evangelio es poder de Dios. No dice que el evangelio contiene poder. Tampoco dice que el evangelio puede dar poder. Lo que dice que el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Mire, nosotros vivimos en un tiempo donde la persona quiere cambio. Quieren cambio, la gente quiere cambio. Usted ve que nosotros, los del equipo, algunos de aquí, nosotros quisiéramos un cambio. Y quisiéramos que lo que teníamos una vez, pudiéramos tenerlo ahora. Nosotros tenemos un equipo en esta iglesia que tiene algunos miembros, pero que va creciendo porque hay algunos que se le van a ir añadiendo al grupo. Yo le decía en una reunión, lo único que brilla en mí, hermano, es esa parte. Si hay una luz prendida, porque cuando la luz se apaga, se fue el brillo. Pero queremos cambio. El que no tiene cabello quiere tener cabello. Algunos tienen una melena y se cepillan la cabeza con todo. El gordito quiere ser flaquito. El flaquito quiere tener un poco más de músculo y hace ejercicio. Constantemente queremos nosotros cambio. Y queremos, la sala está ordenada con los muebles así, nosotras, las mujeres, la viran y lo ponen con los muebles para allá.
Y llega el hombre un día, ¿qué fue lo que pasó aquí? Algunos ni se dan cuenta de que eso sucedió. Cambio. Pero generalmente estamos pensando en un cambio externo, olvidándonos que el verdadero cambio que nosotros necesitamos es interno. Y el cambio interno que el ser humano necesita, solamente el poder del Evangelio lo puede dar. No hay otra fórmula, solamente el poder del Evangelio. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Solamente el poder del Evangelio te puede cambiar y te puede transformar. No hay otra cosa. Hay muchos mensajes bonitos por ahí, de autosuperación. Haz esto, haz lo otro. 5, la fórmula para tener una vida más feliz. Qué sé yo, cuántos pasos para tener un éxito en la vida. La realidad es que lo único que puede transformar el corazón del ser humano es el Evangelio de Cristo. El Evangelio es poder de Dios. Bendito sea su nombre. Pero ahí dice que el Evangelio es poder para salvar. ¿Para salvar qué? ¿Necesita el ser humano ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo del pecado. Salvo del pecado. La mayor tragedia del ser humano es el pecado. Todas las cosas negativas que ocurren sobre este planeta es producto de qué? Del pecado. Todo el mundo en un momento determinado ha fallado como consecuencia de pecado. ¿Cuántas veces hemos pecado hoy? Siempre le pregunto, ¿cuántas veces lo hemos hecho hoy? ¿Cuántas veces? Sí, por si acaso hay algún moralista aquí que se crea. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántos pensamientos han podido pasar por nuestra mente? Rían. ¿Cuántos venían de la casa y posiblemente se le atravesó a alguien en el camino y quiso reaccionar como el pecado? El pecado es la influencia más grande sobre el corazón del hombre y más negativa. El pecado. Por el pecado el delincuente ahorita saldrá de su casa con un plan hecho para quitarle la vida a una persona y robarle lo que tiene. Pecado. Por el pecado el hombre levanta su puño y agrede a su mujer, no importándole nada. Pecado. Por el pecado también la mujer arremete contra el hombre y le levanta hasta falsos testimonios. Pecado. Pecado, mis hermanos. Esa es la manifestación más grande. Pecado. Por el pecado los líderes en una oficina hacen sus planes y sus decisiones para destruir toda una población. Eso es pecado. Es pecado. Y andamos buscando cambiar y andamos buscando ser mejores. ¿Cómo? A través de esas cositas que nos venden. No, mis hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvar. Ahora, para salvar a alguien se necesita poder. Para resucitar un muerto se necesita poder. ¿Quién puede resucitar un muerto de los que estamos aquí? ¿Quién puede? ¿Dónde está? Si pudiéramos hacerlo, lo haríamos. Si pudiéramos hacerlo, no estarían una gran cantidad de personas en cámara de criogenización, congelado, esperando que la ciencia pueda descubrir una forma de hacerlo resucitar en el futuro, aunque sea miles de años después. Esos cuerpos están ahí congeladitos, mis hermanos, esperando que la ciencia lo descubra.
Y me temo que se van a quedar congeladitos hasta que este mundo sea quemado por completo, porque ese fuego que viene de Dios no lo podrá resistir ni los témpanos de hielo del Polo Norte. Porque lo único que tiene poder para resucitar un muerto es el Evangelio. Es su palabra, es la palabra de Dios que resucita. ¿Cuántos muertos estamos aquí que fuimos resucitados ya? ¿Cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cuándo fuimos resucitados? Cuando escuchamos el Evangelio. Y ese Evangelio provocó fe en el corazón nuestro. Y esa fe nos hizo alcanzar el favor de Dios. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que hay poder en el Evangelio, pero no solamente nos habla del estatus del Evangelio o del poder del Evangelio, de la potencia del Evangelio, sino de la universalidad del Evangelio. Mire la parte C del versículo 16. Ahí dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quiénes? Al judío primeramente y también al griego. Y esa expresión judío y griego engloba toda la raza humana, porque para un judío existen dos grupos de personas. Existen ellos que son judíos y nosotros que somos gentiles, pero esa palabra griego también es equivalente a gentil. Está hablando ahí entonces Pablo de que el Evangelio no es para un grupo exclusivo de la tierra, no es para los que más tienen. Ahí dice la palabra que es salvación para todo el ser humano que se acerque por la fe a Cristo Jesús. No importa la raza, puede ser morenito. De una vez. Puede ser rubito. Puede ser rico. ¿Cuántos son ricos aquí? Déjenme ver la mano de los ricos. Millonario. De los millonarios en dinero, mis hermanos. En dinero. En dinero. ¿Cuántos son millonarios? Aquí, a ver si compramos ese terreno rápido. ¿Y cuántos son clase media? Aquí no hay clase media. Clase media. Media baja. Eso no importa. No importa. El Evangelio es para todo aquel que cree en Cristo Jesús, que pone su fe en Cristo Jesús. La respuesta de Dios es universal, porque el problema que viene a resolver la respuesta de Dios es también universal. El pecado ha tocado a todo ser humano que ha nacido sobre esta tierra. Y la respuesta de Dios, que es el Evangelio, es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es para todo, es para todo. ¿Cuánto tienen esa salvación de Dios? Amén. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Ahora, finalmente, ese versículo 17, que fue el versículo que le dio a Martín Lutero el golpe en el corazón para librarlo de toda su culpa. Ese versículo provocó, ese versículo 17, leámoslo ahí, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que le quitó la venda de los ojos a Martín Lutero. Le removió el sentimiento religioso que había en el corazón de Martín Lutero. Ustedes lo conocen la historia de Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero en su inicio? Martín Lutero fue un religioso, un monje agustino y un monje que tenía una concepción del pecado extraordinaria. Alguien dijo que Martín Lutero es una de las personas que ha tenido una conciencia sobre el pecado más amplia, porque el hombre permanentemente se sentía culpable del pecado.
Sentía culpa. Y Martín Lutero se podía confesar y duraba 2 horas confesándose hoy. Y en la tarde Martín Lutero, y salía de ahí con una conciencia y una culpa en su vida que no la podía doblegar. El hombre hacía penitencia, hacía esto, hacía lo otro y no podía con eso, se sentía culpable. Porque él estaba arraigado en esa doctrina de la iglesia tradicional de que la salvación es por obra y él no encontraba qué hacer para merecer eso. Era un profesor en la Universidad de Wittenberg y enseñaba la carta a los romanos, enseñaba la carta a los gálatas y enseñaba la carta a los hebreos. Y estudiando esa carta a los romanos se topa con ese versículo que dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando este hombre entiende esta parte, eso, hermano, le derribó a él del corazón toda la culpa que había sentido sobre toda su vida, porque él vio ahí que la salvación no es por lo que él podía hacer, sino porque Dios ha manifestado su gracia y Dios nos ha dado gratuitamente la salvación, y lo único que Dios dice: cree en el Señor Jesucristo. ¿Cómo sigue la historia? Este hombre, golpeado por la insatisfacción religiosa, haciendo penitencia, es confrontado con la palabra y llega a otro punto en su vida. Él tenía el deseo de visitar Roma. Roma era, bueno, donde estaba el papado. Él se lo imaginaba como una ciudad, como si fuera el cielo en la tierra. Y él visita Roma y cuando visita Roma, wow, qué frustración. Porque entonces se da cuenta de la inmoralidad de la iglesia. Y viene con esa frustración de allá porque se da cuenta que los líderes religiosos de su iglesia era una cosa horrible en ese momento. ¿Cuál era el papa de turno? León X. ¿Y sabe cómo le llamaban a León X? El papa de los placeres. Se le derrumbó esto a Martín Lutero. Y el hombre regresa con esta frustración de allá. Tercer lugar. Para ese tiempo comenzó también un clérigo con las ventas de indulgencia. ¿Qué eran las ventas de indulgencia? Bueno, tú podías pagar con dinero por el perdón de tus pecados. Si yo pecaba, me sentía culpable, entonces yo podía ir allá y dar un dinerito, y con ese dinerito ya se me quitaba la culpa. Porque en ese tiempo había que construir la catedral de San Pedro, la basílica de San Pedro, y se iba a subsidiar con ese dinerito de las indulgencias. Pero no solamente será para los pecados de la persona, sino que si tu familiar había muerto, entonces tu familiar estaba en un lugar intermedio entre la gloria y el infierno, pero había que sacarlo de ahí antes de que se fuera a resbalar para el infierno, pero tú podías sacarlo de ahí también pagando un dinerito. Y Juan Tetzel, que era el promotor de las indulgencias, uno de ellos, el más conocido, él decía que en la medida que las monedas, se oía el sonido de la moneda caer en el envase que tenía, clac, 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 así mismo las almas se iban levantando del purgatorio. Y Martín Lutero, que había sido chocado ya por ese versículo 17 del capítulo 1 de la carta a los romanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el hombre estalla. Clava 95 tesis hablando en contra de las indulgencias, hablando en contra de todas estas cosas. Y eso es como declararle la guerra a la religión tradicional. Y entonces también fue convocado como los otros 4 para ser condenado. Fue condenado como hereje, pero tuvo la bondad, el favor de Dios, que Dios usó a los príncipes de ahí de Sajonia para
ayudarlos a él, porque ellos mismos también estaban cansados del yugo opresor de la religión tradicional. Escondido Martín Lutero. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es insustituible. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios ha sido usada por Dios a través de toda la historia para despertar gente que estuvo dormida, para resucitar muertos. La palabra de Dios es la herramienta más poderosa que tú y yo podemos tener para nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas y para cambiar la vida de otros. Es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Todos los avivamientos están ligados a una apertura de la palabra de Dios. Todos los hombres que han sido tocados y las mujeres tocadas han sido tocados por el poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no leerla diariamente? ¿Cómo no estar en contacto diario con ella? ¿Cómo no darle la importancia que ella tiene? ¿Cómo dejarla abandonada por ahí? ¿Recuerdan el martes lo que se dramatizaba aquí con los meses? ¿Cómo arrancamos en enero con mucho ánimo? Pero en enero tenemos una excusa. Viene febrero y tenemos una excusa. Viene marzo y tenemos una excusa. Y así nos pasamos el año. Lo mejor que tú tienes es la palabra de Dios. Levante su Biblia a esta hora y dígaselo a su hermano que está a su lado. Lo mejor que tengo es este libro. No hay otro libro como este libro. Nada nos puede transformar como este libro. Nada nos puede dar vida como este libro. Nada puede dar vida a nuestros familiares como este libro. Ella es la revelación especial de Dios. Y sin ella es imposible vivir, es imposible tener verdadera vida y es imposible conocer a Dios de verdad. Es lo mejor que tenemos. Aleluya. Demos un aplauso al Señor a esta hora. No hay nada mejor que su palabra. Es lo mejor que nos ha pasado. Así que, mis hermanos, leámosla diariamente. Estudiémosla diariamente. Meditémosla diariamente y vivámosla segundo a segundo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga a esta hora. Vamos a estar puestos de pie.